La historia de Abraham Lincoln es, en esencia, la de una nación forjada en fuego. Es una saga increíble, la de cómo un hombre que nació en la adversidad más profunda que se pueda imaginar, se levantó para liderar y, literalmente, reconstruir un país que estaba al borde del colapso total. Es que su viaje de verdad desafía cualquier lógica. Pensemos en ese camino, cómo se pasa de una cabaña de troncos, que es el símbolo máximo de la escasez en la frontera, hasta el despacho de la Casa Blanca. Pero no solo eso, sino llegar justo en el epicentro de la crisis más grave de Estados Unidos. La transformación es, pues, monumental. Y bueno, su leyenda comienza justo aquí, en la frontera estadounidense, que era un lugar duro e implacable. Es en estos años de formación donde la adversidad no solo fue un desafío, sino que fue lo que forjó los cimientos de su carácter. La infancia de Lincoln fue una batalla constante. O sea, la pobreza era el pan de cada día, la educación formal era un lujo que simplemente no se podía permitir, y la tragedia lo golpeó muy pronto con la pérdida de su madre. Su mundo estaba definido por el trabajo físico, un destino que parecía, pues, tallado en piedra, pero él encontraría la forma de moldearlo. Pero fíjense, fue justo en medio de esa oscuridad donde él encontró su propia luz. A pesar de todo, Lincoln tenía una curiosidad insaciable. Se convirtió en su propio maestro. Devoraba cada libro que llegaba a sus manos, muchas veces leyendo junto al fuego hasta altas horas de la noche. Esa sed de conocimiento, esa fue la semilla de su extraordinario futuro. Ahora la pregunta es, ¿cómo un hombre forjado en el aislamiento de la frontera se convierte en la voz de toda una nación? Pues esa determinación personal muy pronto se transformaría en una vocación pública. Lo llevaría de los libros prestados a los mismísimos pasillos del poder. Como podemos ver aquí, su ascenso no fue para nada meteórico, sino más bien metódico. Cada paso fue un peldaño bien pensado. Primero, como legislador estatal, luego se convirtió en un abogado muy astuto y respetado, donde perfeccionó su lógica, y finalmente llegó al Congreso. En cada una de esas etapas, su voz se hacía más fuerte y su propósito mucho más claro. Y en el corazón de todo este ascenso, había una convicción inquebrantable que se convertiría en el eje de su carrera, su firme oposición a que la esclavitud se expandiera. Y ojo, esto no era solo una postura política, era la cuestión moral que lo definiría a él y al alma de la nación. Y finalmente llega a la presidencia. Pero en lugar de gloria, lo que encuentra es una nación al borde del abismo, cayendo en picada hacia la guerra civil. O sea, no fue una coronación, fue un ascenso directo al ojo de la tormenta más violenta de su historia. Todo lo que estaba en juego se puede resumir en una sola palabra: la unión. Para Lincoln, esto no era nada más un conjunto de estados en un mapa. No, era el experimento de una nación única e indivisible. Y ese experimento, justo en ese momento, estaba siendo destrozado por la secesión del sur. La tarea que Lincoln enfrentó al asumir el cargo era casi impensable. No se trataba de gobernar, se trataba de presidir la desintegración de un país que estaba literalmente en guerra consigo mismo. Heredó una nación hecha pedazos. Y en medio de todo ese caos, se convirtió, como bien lo describe una fuente, en un faro en la tormenta. En los momentos más oscuros de la historia del país, su liderazgo fue la única luz que ofrecía algo de esperanza y, sobre todo, un rumbo a seguir. Este periodo pondría a prueba su liderazgo hasta el límite absoluto. Sus decisiones no solo iban a definir el resultado de una guerra, sino el futuro mismo de toda la nación. Si hubo un momento en que el destino de la nación pendió de un hilo, fue en la batalla de Gettysburg. Este enfrentamiento sangriento y épico se convirtió en el punto de inflexión, el momento en que la marea de la guerra comenzó a girar, ya sin vuelta atrás, a favor de la Unión. Y fue en ese campo de batalla, ahora sagrado, donde pronunció algunas de las palabras más inmortales de la historia. Con su discurso en Gettysburg, Lincoln le dio un significado nuevo y profundo a todo ese sacrificio. La guerra ya no era solo para preservar un mapa. Era una lucha para asegurar que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la tierra. Su liderazgo en la guerra se puede entender a través de 3 acciones monumentales, que además están entrelazadas. Su objetivo principal siempre fue preservar la Unión, pero para lograrlo, dio el paso audaz y moral de la emancipación, transformando la guerra en una lucha por la libertad. Y sobre esa base, empezó la tarea casi imposible de unificar a una nación rota. La guerra terminó, pero su historia no, porque Lincoln trasciende su tiempo y se convierte en un símbolo mundial de libertad, de unión y de perseverancia. Bueno, pues su legado es la respuesta. Su legado se sostiene sobre pilares que están conectados entre sí:
Al preservar la unión, creó el marco para poder abolir la esclavitud. Al defender la democracia, se aseguró de que esa unión valiera la pena ser salvada. Y al hacer todo eso, su propia vida se convirtió en una inspiración para las luchas por la justicia en todo el mundo. A fin de cuentas, todas sus acciones estuvieron guiadas por este ideal fundamental, la visión de una nación concebida en libertad y dedicada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Este fue el faro que lo guió a él a través de la tormenta. Y así, su historia nos deja con una pregunta. En un mundo que sigue enfrentando sus propias divisiones, ¿cuál es la lección más poderosa que nos ofrece hoy la vida de Abraham Lincoln?